estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar nos acompaña en el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Este lunes conocimos el programa financiero del gobierno para hacer frente a sus compromisos de deuda entre el segundo semestre y todo el 2027, y ayer apareció JP Morgan para ponerlo bajo su lupa. Concretamente, el gigante de Wall Street sometió esa hoja de ruta a un test de estrés. En otras palabras, ¿qué pasaría si se polariza fuertemente la elección con esas fuentes de financiamiento? ¿Qué puede pasar con la demanda en relación a los bonos que ofrece el gobierno en ese escenario? La conclusión es que los supuestos de Caputo y compañía para el 2026 lucen factibles, pero el verdadero desafío arrancará en el 2027. Recordando que Máximo Kirchner dijo recientemente que hay que reestructurar la deuda argentina en caso de que llegue un candidato competitivo del kirchnerismo. Para el JP Morgan, el Tesoro tendría que comprarle al Banco Central unos 10.700 millones de dólares, más del doble de los 4.900 millones de dólares que prevé el escenario base del gobierno. El banco estadounidense también remarcó que mientras Caputo insiste en que emitir deuda externa no es un objetivo, mientras consiga financiamiento más barato por otras vías, una colocación en Nueva York por un monto moderado por sí sola ayudaría a comprimir más el riesgo país. Sin ir más lejos, eso pasó cuando lo hicieron países de calificación parecida como Ecuador, Egipto y Pakistán. Sí, es un podcast de economía y finanzas, pero de alguna manera había que mencionar a Egipto. En paralelo, comentarles que el secretario de Finanzas Federico Furiase dijo a Tomás Carrió para Bloomberg Línea que la colocación por un total de 5.000 millones de dólares en bonares en el 2027 es un supuesto conservador. ¿Por qué? Bueno, porque solamente apuntaría a refinanciar los vencimientos de capital de justamente esos mismos títulos en dólares. Furiase remarcó que el tope de 2.000 millones de dólares del bonar 2029 genera un colchón financiero de 3.700 millones de dólares y que a eso se suman las alternativas de préstamos con garantías de organismos y eventualmente del mercado internacional. La aclaración refuerza la idea oficial de que el 2027 sería menos desafiante que 2026 gracias a estos colchones que viene armando el equipo económico. Cabe destacar que el gobierno decidió no poner el habitual tope de colocación a la primera emisión del AO29 que se realizará la semana que viene. Estamos hablando del cupo de 350 millones de dólares entre primera y segunda vuelta de cada licitación. Es una decisión que apuntaría a capturar la reinversión de parte de los 4.200 millones que Argentina pagará a bonistas en el vencimiento de mañana, jueves 9 de julio. Veremos cómo sale esa jugada. 2. Javier Milei adelantó que el gobierno va a empezar a presentar un paquete de reformas económicas e institucionales con las que, según dijo, busca reparar 91 años de daño de la dirigencia política. En el streaming Neura dijo que iba a terminar de definir anoche mismo el diseño final de las iniciativas junto con Santiago Bausili, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. El corazón del paquete es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que, según anticipó Milei, prohibirá de forma explícita el financiamiento del Tesoro por parte de la entidad con sanciones penales para quienes la violen. Milei equiparó la emisión para cubrir el gasto público con un delito. Dijo que la estafa y la falsificación de la moneda son delitos penales. Pero hay más. El paquete de reformas incluiría también un nuevo régimen de inocencia fiscal, cambios en el mercado de capitales y en el de seguros, modificaciones en las reglas fiscales y un mecanismo inspirado en el shutdown de los Estados Unidos. Milei buscaría pagar parcialmente al Estado cuando lo ejecutivo se quede sin presupuesto. Estamos hablando de una manera de blindar la política antiinflación y de déficit cero a lo largo del tiempo, a la vez que se le tira la pelota al Congreso cuando quiere aprobar leyes que impliquen gastos sin explicar el financiamiento correspondiente. Tras las frustraciones recientes con leyes como la de financiamiento universitario, el presidente busca dejar en offside a los legisladores. A sus ojos, si el gobierno no puede funcionar porque no tiene los fondos necesarios para lo que la oposición le pide, es por culpa justamente de esos opositores en el Congreso y no del Ejecutivo. 3. Después de una suba fuerte un lunes, es habitual ver correcciones el
el martes. Y así fue ayer, con Wall Street cerrando en rojos, arrastrada por una fuerte toma de ganancias en el sector de los semiconductores y por un rebote de tensión geopolítica en Medio Oriente. Esto último empujó al alza al precio del crudo. El Nasdaq encabezó las caídas con un retroceso del 1,2%, el índice de chips llegó a caer cerca de 6%, golpeado por las dudas sobre si la inversión en inteligencia artificial justifica valuaciones tan altas. El S&P 500 por su parte cayó 0,5% y el Dow Jones 0,3%. Y ni siquiera los resultados récord de Samsung alcanzaron para mejorar el clima. La surcoreana multiplicó por 19 veces su ganancia trimestral, por encima de lo esperado, gracias a la demanda de chips de memoria para centros de datos de IA. Aún así, su acción cayó más de 6% ayer en la bolsa de Seúl. Detrás de esa caída asoma el debate que empieza a instalarse en el mercado. No tanto si la demanda de IA va a crecer, sino cuándo van a llegar los retornos de inversiones que ya suman decenas de miles de millones de dólares. Decía que Samsung tuvo resultados por encima de lo esperado, pero solamente levemente por encima. Puntualmente, los inversores se están preguntando cada vez más si este nivel de utilidades por acción se puede sostener en un momento en el que el fuerte gasto reduce el flujo de caja libre y limita las recompras de acciones que venían apuntalando las valuaciones. En el frente geopolítico, el petróleo, como les decía, repuntó tras nuevos ataques contra embarcaciones en el estrecho de Hormuz y la decisión de Estados Unidos de revocar la licencia que permitía algunas transacciones con petróleo iraní. El avance del crudo empujó los rendimientos del bono del Tesoro estadounidense, con el de 10 años volviendo a superar 4,5% anual. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,3%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,5% para Cresud y subas de hasta 2,3% para Globant. Los bonos en dólares ley Nueva York cerraron hasta 0,1% abajo, dejando al riesgo país en torno a los 406 puntos. El dólar blue cerró en 1.515, el MEP en 1.531, el contado con liqui en 1.574, el mayorista en 1.492 y el minorista en 1.515 pesos. En tasas, la LECAP a agosto quedó en 21,3% y la caución a un día cerró en 18,9%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 25 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 49.536 millones de dólares. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué estás viendo en la economía argentina. Y hoy nos toca hablar del mercado de créditos hipotecarios porque se ven algunas señales de recuperación en medio de una baja gradual de tasas y una mayor oferta de financiamiento por parte del sector bancario. Si bien la actividad sigue lejos de los picos del año pasado, analistas del sector privado consideran que la demanda comenzó a reactivarse y esperan una mejora durante el segundo semestre. Otro factor a favor es la estabilidad del tipo de cambio, lo cual puede dar impulso a la hora de animarse a tomar la decisión de solicitar un préstamo de este tipo. A través del dato económico de la semana, te cuento que según un informe de Empiria, en junio se otorgaron alrededor de 1.850 créditos hipotecarios por unos 150 millones de dólares, el mejor nivel desde marzo. Sin embargo, aún está un 50% por debajo de junio de 2025. Sobre este tema, Federico González Rouco, economista de Empiria Consultores, ve lo siguiente. En junio se otorgaron 150 millones de dólares en crédito hipotecario y efectivamente fue una mejora. Fue el mejor mes desde marzo, niveles similares a los de febrero, que habían sido 150 millones en febrero, 190 millones en marzo, y es una mejora, como decía, con respecto a abril y a mayo, que igual habían sido 2 meses muy malos. Posiblemente mayo haya sido el peor mes de lo que viene también y de acá en adelante mejore, o por lo menos no vuelva a los niveles de mayo. En parte porque creo que la principal causa es que hay más bancos dando crédito. El Banco Nación sostiene siendo más o menos, es el principal banco, hoy está otorgando cerca de 70-75% de todo lo que se otorga. El Banco Francés también aparece, el Banco Ciudad y otros bancos más empiezan a aparecer, pero seguimos en niveles también todavía bajos. Fueron más o menos 1.800 créditos en un país de 16 millones de dólares, 15 millones de dólares. O sea, estamos hablando todavía de un mercado chico, pero que creo que después de las elecciones, que había sentido un impacto muy fuerte, está como tratando de reencauzarse. Y en ese proceso la baja de tasas de los últimos meses fue positiva. Si bien no estamos en las tasas de 2024, principios del 2025, tampoco estamos en las de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Así que creo que lo peor podría ya haber pasado y lo que viene es una leve mejora para cerrar el año en más o menos 30.000 créditos versus 45.000 de 2025. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei en el programa
programa de streaming Neura. Se va a prohibir explícitamente con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financia al fisco. Veremos si en estos días ya se presenta formalmente este paquete de nuevas reformas. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.